envidia que me da. Él está en Río de Janeiro, Qué lindo. participando en una importantísima conferencia internacional de gobernanza de datos. Tomás Pomar, abogado especializado en Derecho Informático, magíster en Propiedad Intelectual, profesor a cargo de la asignatura Justicia Digital en UBA Derecho y presidente de ODIA. ¿Qué es ODIA? Es el Observatorio del Derecho Informático Argentino. Lisandro Vives y Montse Aldaz en la mañana de Punto Uno Stream. Bienvenido, Tomás. Muchas gracias por tenerme acá. Y sí, en un río lluvioso, igualmente lo voy a decir. No, qué desgracia. Digo, también para reconforte del resto del equipo del observatorio que se quedó en Buenos Aires, como Juan Rivera, que estábamos viendo quién venía arriba a participar de esta conferencia, pero bueno, tocó con lluvia. Bien, voy a hacer una apunte. Tomás está en este momento en el CPDP, en el Congreso de la Conferencia Líder sobre Gobernanza de Datos, Privacidad y Tecnología en Latinoamérica, que estará desde el día de mañana hasta el 13 de agosto. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido esta mañana. Muy bien, muchas gracias, Lisandro, por la invitación. Acá expectantes a que arranque nuestra segunda participación en este congreso, que la verdad junta exponentes del sector público de toda la región discutiendo cuestiones de soberanía informática en Latinoamérica. Vamos a las cuestiones que habíamos charlado, abordado, pensando. Hay un borrador, esto le cuento, desde el año 2001 la Argentina tiene una ley, que es la ley 25326, la ley de datos personales, que ha quedado en algún punto claramente desactualizada, pero que está dando vueltas un proyecto de borrador, de modificación, de presentar un nuevo proyecto. Ya hubo dos proyectos de ley, uno que presentó en su momento quien fuera el director de protección de datos personales, el director de la Agencia del Acceso a la Información Pública, en ese momento Eduardo Bertoni, en el fin del gobierno de Macri, y otro que se presentó también en el gobierno de Alberto Fernández, que lo presentó la actual directora que tiene a cargo la ley 25326, también de modificación en el proyecto de Alberto Fernández, Beatriz Anchorena. ¿Qué está buscando? Porque no hay un proyecto abierto todavía para modificar la ley de datos personales en la Argentina. ¿Qué están viendo ustedes en la discusión? Bueno, nosotros estuvimos en el Ministerio de Regulación, nos invitaron, fuimos una de las organizaciones a quienes se les presentó el proyecto. Se habla mucho de modernizar la ley. Nosotros tenemos una postura en que tenemos una famosa frase que las leyes no son yogures, ¿no? No por viejas se ponen feas. De hecho, en estas cuestiones digitales hay una ley marco que usamos todos, que es la propiedad intelectual de los sistemas. Esa, la ley marco, es la 11723, es de la década del 30. ¿Sí? Ahora, claramente hay una discusión política y geopolítica en torno a qué pasa con los datos y la estructuración de sistemas digitales. ¿Qué es lo que se presenta desde el oficialismo? Se habla de hacer una ley que defienda la innovación. Un concepto abierto, algo que quizás no queda muy claro desde la técnica legislativa, y se presenta una discusión medio un reflejo de lo que pasa entre Europa y Estados Unidos, esta idea de que regular es en favor de derechos humanos y que no regular es en favor de la innovación, que nosotros creemos que es una falsa dicotomía, ¿sí? En ese esquema el proyecto de ley se presenta como queriendo adoptar el modelo americano, ¿sí? Y en ese esquema, dentro de ese conjunto de ideas, también lo que hace la ley es profundizar lo que nosotros consideramos que es la extranjerización de capacidades operativas de parte del Estado argentino. Esto es decir, que sea mucho más fácil para las empresas migrar datos personales y correr desde afuera de nuestro país que lo que es inclusive hoy en día. Me gustaría ahí para dar un marco, Diego, porque todo el tiempo estamos produciendo datos, todo el tiempo estamos cediendo datos, todo el tiempo las empresas están tratando nuestros datos personales para diferentes fines, mayoritariamente en el orden comercial. ¿Por qué vos decís esto es una cuestión de soberanía? Bueno, a ver, en los últimos años se ha profundizado mucho la discusión geopolítica. Por ejemplo, creo que está muy bueno lo que vos señalabas de que producimos datos, ¿sí? Esto para marcar la diferencia con la gente que dice que los datos son el nuevo petróleo. El petróleo es un recurso escaso, estático, está ahí, hay que sacarlo. En cambio, los datos son relacionales, se van generando dentro de nuestras jurisdicciones, dentro de nuestro país, en base a nuestras relaciones, ¿sí?
¿Qué sucede también con la ley de datos personales? No sé si seguramente vos ubicás, Lisandro, la ley, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, el RGPD. Exactamente. Perfecto, ese es como el gran marco teórico, no sé si llamarlo progresista, pero sí se lo interpreta como defensa de los derechos humanos y la privacidad. Ahora, el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales no nace de un repollo y no nace de la idea de que los estados quieran defender la privacidad. Esto hay que ponerlo en contexto. El Reglamento General de Protección de Datos Europeo tiene un padre putativo que es Snowden. Es el escándalo de espionaje masivo que sucedía en Europa, donde descubren que los dirigentes, inclusive Angela Merkel, estaban siendo pinchados en servidores en Estados Unidos. Es decir, es un proceso político mucho más complejo la discusión de datos sobre qué infraestructuras críticas se usan para el uso tanto de la gestión pública, lo que vamos a discutir acá en Brasil, seguramente, o lo que es la ciudadanía. Entonces, desde hace varios años ya, porque esto no fue hace un año, esto ya lleva 14, Europa ha tomado una decisión de no alojar sus datos críticos en servidores en Estados Unidos, ¿sí? Por cuestiones de seguridad. Al mismo tiempo, otros bloques como Rusia tienen políticas en este sentido y también China tiene su política en este sentido, ¿sí? Brasil tiene una política muy fuerte en este sentido, que es la que venimos acá a debatir e intercambiar entre profesionales, académicos, etc. Contrario a lo que está pasando en el resto del mundo, Europa, Rusia, China, Brasil, el nuevo proyecto de ley apunta a que todo lo que nosotros implementemos en su gran mayoría corra en servidores en el extranjero y particularmente en el eje de Estados Unidos. Eso es lo que uno, resumiendo mucho el proyecto de ley, ve como intención. Ujú. Te llevo más. ¿Consideras que Argentina tiene la capacidad de poder tener una ley de poder proteger sus datos estratégicos y no depender 100% de otros países de lo que se decida afuera? Buenísima la pregunta. Creo que invita a ver inclusive un poco el pasado reciente. Hubo una experiencia con ARSAT, ¿sí? La experiencia es muy mejorable, pero que da cuenta en cierta medida de que hay capacidades para tener por lo menos un data center soberano. Cuento algo, acá en Brasil, una de las últimas implementaciones es la nube soberana brasilera para el Estado. Es decir, hay una nube pública que va a hacer el alojamiento de todos los datos que sean de gestión pública en Brasil. Es un proyecto que arranca, pero que al mismo tiempo no solamente demuestra que es posible, yendo a tu pregunta, sino que también acá en Brasil lo que se está trabajando mucho es que al haber una nube soberana puede haber estructuración de datos para que los datos entre las distintas dependencias sean interoperables y así mejorar las políticas públicas, Claro. que sean medibles, ¿sí? Entonces, yendo a la respuesta, creo que es posible que empecemos por lo menos por la infraestructura pública y creo que es necesario para mejorar las políticas públicas desde el sector, por lo menos de la Administración Pública Nacional y las administraciones locales. Estamos conversando con Tomás Pomar, presidente del Observatorio del Derecho Informático de la Argentina, ODIA. A principio de año, el gobierno de Estados Unidos, junto con varios aliados, entre ellos la Argentina, estuvo presente en ese momento el embajador argentino en Estados Unidos, Alex Oxenford, se unió a la denominada coalición Pax Silica, que tiene que ver con los minerales críticos, con el potencial energético, con la con compartir tecnología alrededor de la carrera de la inteligencia artificial, de los data centers. Una acción que en términos geopolíticos es la búsqueda del gobierno norteamericano de cerrar alianzas que sean prioritarias sobre el gobierno chino. Tuvimos durante la semana esta noticia muy importante donde el embajador norteamericano de manera informal, Peter Lamelas, llamó a una cooperativa en la provincia de Neuquén, a la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén, para decirles que directamente no desarrollen un data center comprando tecnología de la China Huawei. Pax Silica, Huawei, presiones internacionales. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Dónde estamos parados alrededor de esto? Creo que es un poco lo que hablábamos al principio. La Pax Silica
si uno lee la declaración, lo que se firmó, creo que hasta recuerda a nuestros abuelos, digo, porque más allá de que uno dice silicio y pone bits y todo parece novedoso, parece el Zaranganga. viejo esquema de que, ¿cómo? Zaranganga, sí. Mucho gregre para volver a lo mismo, decís vos. Una caja llena de lucecitas de colores en un punto, porque se habla de cosas muy modernas para plantear el mismo esquema de siempre. Algunos exportan materia prima y otros importan el producto terminado con alto valor agregado. Que eso es básicamente la sílica. Hay, Estados Unidos firma, como bien decían ustedes, se cierra la idea de línea de suministro y materias primas como tierras raras y demás minerales para producir procesadores, pero se establece fuertemente el objetivo de producir inteligencia artificial, que no se va a producir acá, es decir, de acá salen los minerales y después importás los datos. Es decir, es lo mismo de siempre, pero como diría la famosa serie, el sombrero es distinto, pero la muñeca es la misma de siempre. Uh-huh. Respecto a lo que pasó con Neuquén, sí, claro, esto viene hace rato ya. O sea, el caso de Neuquén lo que pasa es que es novedoso porque nunca uno vio que un embajador de Estados Unidos salte a la discusión. Siempre hubo comunicaciones de otro tipo, por decirlo de una forma muy elegante. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, hay una carrera entre China y Estados Unidos por quiénes van a ser los proveedores de las antenas y la infraestructura, ¿sí? En la cual Estados Unidos tiene una política hemisférica que quiere defender todas las Américas como su mercado exclusivo. Al mismo tiempo, y cierro con esto, hay argumentos, por ejemplo, que son interesantes y hay que hacer un doble clic. El argumento de Estados Unidos es que el software chino puede tener un backdoor, se llama, una puerta trasera, que es como que el software que uno compra tenga algo mediante lo que el fabricante pueda ingresar a ver los datos que pasan. Uh-huh. ¿Sí? Y en ese hecho es interesante porque las autoridades de Estados Unidos, al decir que el software, que la infraestructura puede tener una puerta trasera, la infraestructura china, también asumen que la suya puede tenerlo. Exactamente. Pero eso no lo dicen. No, claro, eso también con el NSA. Bueno, te hago una pregunta. Vos, y parecía en algún punto a la que marcaba Monse recién, ¿vos crees que si Argentina tiene qué tiene que hacer en esta pinza? Digo, porque hay una lógica donde siempre decimos, bueno, Occidente, Norteamérica, la Pasilica, la lógica de estar con los grandes conglomerados de tecnología, que son los que ya sabemos. Del otro lado tampoco es que hay una hada buena y un montón de princesas, digo, está el Partido Comunista de China que tiene su manera de entender al mundo, su manera de entender el desarrollo. ¿Hay márgenes de autonomía geopolítica para la Argentina? Nosotros creemos que sí, y es más, diría que hay que hacer lo mismo que se hace en las grandes empresas de tecnología. ¿Cómo se hace una empresa de tecnología que tenga proveedores críticos? No tiene uno solo. Uh-huh. Diversificás la matriz de tus proveedores. Si uno se corta, tenés el otro proveedor. Entonces, tenés una cierta redundancia que te permite un ejercicio de soberanía. Porque son servicios baratos dentro de todo. Esto hay que marcarlo. No son servicios que son megacontrataciones públicas, de las cuales sea descabellado pensar tener, por ejemplo, 2 sistemas corriendo, ¿sí? Si el Estado argentino tuviera un proveedor de un lado del mundo y otro proveedor que responde a otro conjunto de intereses, en el caso de que haya una disputa con uno preserva sus activos digitales en el otro servidor. Entonces, esa es una opción de bajo costo. Es una opción políticamente muy barata en términos económicos, políticamente es más comprometida, pero daría una solución de tener disponibilidad sin quedar atrapado en lo que nos imponga uno de nuestros proveedores. Bien. Te hago la última alrededor de esto, ya que estás en Brasil. Vos recién hablaste de esta nube soberana del Estado del gobierno brasilero que la están desarrollando, que está vinculado a los datos, pero también es Pix, ¿no? Este sistema de transferencia de pago que hizo el Banco Central brasileño, que mueve casi, si mal no recuerdo, el 80% de las transferencias comerciales en Brasil, de las transferencias digitales, y que Trump presiona, digo, las empresas Visa, Mastercard, presionan para, diciendo, bueno, se han hecho un monopolio. Parece chiste, pero ¿vos ves que ahí hay un camino a seguir en algún punto? Totalmente. Y
hago una repregunta, si me lo permitís. Obvio. Para cualquier persona que pasó por la gestión pública, los mayores problemas, digo, hay un montón de problemas en la gestión, pero los mayores déficits que tiene el Estado argentino al momento de pensar políticas que cambien la realidad es cómo se estructuran los datos. Muchas veces vemos problemas inclusive dentro de los propios ministerios, entre secretarías distintas, de poder entrecruzar datos para hacer aprovechamiento con políticas públicas que mejoren la realidad. Pensemos esto, ¿quién tiene la mejor base de datos en Argentina para hacer políticas públicas? Lances. ¿Quién tiene los mejores datos georreferenciados? Lances. Mercado Pago. Mercado Pago. Ah, claro. Sí. Está bien. Pensaba dentro del Estado. No, bueno, sí, dentro del Estado ANSES, pero digamos, Mercado Pago tiene una base de datos de consumos por barrio, por origen. Es increíble la base de datos. Que encima también está cruzado con el ANSES ahora, porque se cobra la asignación a través de Mercado Pago. Totalmente. Y ahora hago una pregunta. Si ponemos la cantidad de datos que tiene Mercado Pago, imaginémoslo dentro del Estado eso, y pongámoslos en 10 años de acumulación de datos con series, con un conjunto de especialistas en datos, todo lo que se puede hacer con eso. Es muy probable que en los próximos 10 años veamos un despegue de las políticas públicas brasileras, porque tiene un insumo invaluable para hacer política de gestión. Pix no es solamente el sistema de pagos, es también un sistema de información agregada para mejorar la gestión. Bien, exactamente. Tomás, te dejo una última reflexión, si querés, alrededor de qué pasa con la soberanía de datos. ¿Qué estás viendo? ¿Qué esperan de este encuentro de la CPCDP, perdón, se me fue el nombre, en Río de Janeiro? La verdad que acá en Río nosotros venimos a hacer una presentación sobre los desafíos que presenta la soberanía, específicamente las contrataciones públicas del Ministerio Público Fiscal y los poderes judiciales de herramientas de investigación. Yo lo cuento muy resumidamente. Estamos ante una transformación del Estado muy marcada, en la cual lo que siempre llamamos la gestión pública o el propio Estado se vuelve cada vez más un dueño de licencias de uso de software producido por privados, ¿sí? ¿Qué esperamos del CPDP? Principalmente ver los avances de la experiencia brasilera, pero también ver en qué forma y en qué medida podemos encontrar un discurso de protección de datos personales y de soberanía informática que nos quite un poco de esta sintonía de siempre discutir si somos más parecidos a Europa o a Estados Unidos y encontrar un sentido propio. Muchísimas gracias, Tomás Pomar, presidente de ODIA del Observatorio del Derecho Informático de la Argentina, hablando sobre la paz cívica, sobre la soberanía de datos, sobre cómo hacer mejores políticas públicas. Gracias por acompañarnos en esta mañana de Punto Uno Stream. Muchas gracias por la invitación. Estamos